Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, donde abordamos en esta primera semana la unidad uno titulada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos nuevamente a esta primera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Un módulo extraordinario. Ya se irán, bueno, creo que ya se están dando cuenta con las actividades que llevamos en esta primera semana. Actividades muy interesantes. Todo el módulo es muy interesante. Vamos a sumergirnos en el mundo de la literatura, en el mundo de las bellas artes. Fíjense qué interesante. Vamos a adentrarnos a el arte, precisamente, a una de las siete bellas artes, ¿verdad? ¿Cuáles son las siete bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Entonces, vamos a adentrarnos a, a las manifestaciones artísticas, a la expresión de emociones, sentimientos, pensamientos, de una manera bella, de una manera artística, ¿verdad? En el caso de la literatura. Eh, un gusto estar aquí con ustedes. Dejé un poco de tiempo para dar oportunidad a ver si ingresaba alguno de ustedes de manera síncrona, pero ya dejé pasar el tiempo necesario y no tenemos compañeros de manera síncrona. Esto no impide que se lleve a cabo la sesión, definitivamente no, pero claro que es mucho más interesante cuando ustedes están participando de manera síncrona, definitivamente es mucho mejor. ¿Por qué? Porque puedes externar tus dudas aquí de manera síncrona, de tus comentarios, puedes tener una atención personalizada porque externas alguna pregunta de las actividades de esta primera semana o de lo que tú desees. Entonces es por eso que, bueno, es de las grandes ventajas, además de que es la manera de, pues, de ganar participación extra, ¿sí? Ganamos participación extra precisamente al participar, pero de manera activa en la sesión. Les decía, también es entendible, no siempre les es posible participar de manera síncrona y pues es de las ventajas que tiene este modelo educativo, que no es, digamos que indispensable, puedes ver las grabaciones también y bueno, se puede. Estas grabaciones pues las voy a compartir el enlace en la pizarra de sesiones, ¿sí? Bueno, les digo, estamos haciendo esta pequeña introducción a este módulo extraordinario que es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Eh, Recordar un poco cuál es el orden de la presentación, cómo vamos a compartir aquí en estos espacios. Bueno, se realizan las sesiones miércoles y viernes a las 19 horas tiempo del centro del país, con una duración de entre alrededor de 60 minutos, alrededor de una hora. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más, dependiendo de tus necesidades, dependiendo de lo que vaya surgiendo. Por ejemplo, en este caso no tenemos compañeros de manera síncrona y aún así hay toda una planeación de temas, de actividades por realizar, que en este caso las realizará aquí tu servidor. Mucho más interesante que participes tú. Esa es la dinámica, esa es la dinámica. Hay una planeación, pero si tú tienes dudas, haces preguntas sobre algún tema, etcétera, pues la sesión puede tomar ese giro. Entonces va a depender definitivamente de la participación de ustedes. Entonces, como ustedes saben,
Estos espacios abiertos para el aprendizaje pues tienen la intención de resolver dudas, inquietudes, pero principalmente por medio de la realización de diversas actividades, no solamente, no es explicar los temas de manera teórica y las actividades. Para eso tienes las video sesiones de módulo. Estas sesiones son más de práctica para ejercitar, para ampliar eh, los temas de la semana y las actividades de la semana, pero que se nos pide, y además creo que es la manera correcta, pues el aula invertida, ¿no? Esta nueva forma de enseñanza, este nuevo modelo educativo, donde digamos que el estudiante es el gestor precisamente de su propio aprendizaje, como por medio de las actividades que se elaboran y con la guía y el apoyo del asesor virtual. Entonces, dicho esto, pues bueno, suficiente introducción, suficientes comentarios. Vamos a iniciar primeramente. Aquí está el orden de la presentación. Primeramente me voy a presentar yo personalmente y profesionalmente. Siempre se nos pide que iniciemos así el módulo. Y me parece correcto iniciar de esta manera para que sepas quién te acompaña como asesor virtual, por qué estoy como asesor virtual, qué te puedo compartir de mi persona, de mis gustos, y con la intención de tener una mejor interacción, una eh, conocernos un poco más. Yo creo que nuestras, nuestros momentos de comunicación, de intercambio, de reflexión con personas que conocemos es mucho más fructífero, digamos, mucho más asertivo que con personas que desconocemos, ¿no? Entonces, o por lo menos hay mayor esa confianza para poder interactuar. Esa es la intención de esta presentación. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Melanie Angélica Ortega. Bienvenida Melanie, gracias por acompañarnos de manera síncrona. Estuve haciendo una introducción y estuve alargando lo más posible la sesión para dar oportunidad de que llegara alguno de ustedes, de que participara de manera síncrona. Entonces, pues ¿cómo estás Melanie? ¿Cómo te va con tus actividades de la semana? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Ya te leo aquí en el chat. Hola Melanie. ¿Cómo vas con tus actividades de la semana? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? Estoy compartiendo aquí el orden de la presentación, espero lo estés viendo. Si no, también me puedes decir para tener, es importante hasta para eso, fíjense su participación síncrona, porque qué tal que yo tengo todo asegurado de que estoy compartiendo pantalla o de que me estás escuchando y a lo mejor ni ves la pantalla ni me escuchas, pues por ahí ya me escribes. Son situaciones que pueden ocurrir, entonces es importante tu participación síncrona. Ya leo aquí en el chat. Bien, no tengo ninguna duda por el momento. Sí se ve correctamente, excelente, muy bien. Entonces vamos a continuar. Les decía, esto es lo que vamos a hacer en esta sesión. A continuación me voy a presentar profesionalmente y personalmente un poco para que me conozcas un poco más. Después de esto vamos a realizar un Mentimeter para que te vayas preparando. En este caso Melanie, nuestra compañera Melanie, vamos a hacer un Mentimeter acerca de qué entiendes por literatura. Yo voy a participar también. Es muy importante que en esta primera semana, primero que nada, entendamos qué es la literatura, nos sensibilicemos ante la literatura. Siempre he comentado que si yo me sensibilizo ante lo que es la literatura, ya nadie tiene que decirme que debo de leer, que tengo que leer. Nadie tiene que decirme porque ya lo entendí, ya lo comprendí, ya vi la necesidad, lo importante, todo lo que va a impactar en mi vida. Entonces es por eso que vamos a realizar este Mentimeter, que es lluvia de ideas, donde escribes.
lo dejé abierto, lo dejé libre para que podamos escribir todo lo que queramos, solo que en oraciones pequeñas. Solo nos da oportunidad como de 19 palabras, me parece. Entonces debe de ser breve. Entonces, para que te vayas alistando. Y igual para los que ven las grabaciones, también lo pueden hacer, pueden jugarlo de manera asincrónica. Ahí en su cuaderno pueden ir escribiendo. Vamos a ver con base en esto definiciones después de que vimos y realizamos este Mentimeter. Vamos a ver definiciones de literatura por grandes autores, una manera de sensibilizarnos en torno a lo que es la literatura. ¿Cómo lo definen estos grandes autores? No solo la definición más básica. ¿Cuál es la definición más básica? Pues la que nos da la RAE, ¿sí? La Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué nos dice la RAE? Que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso nos dice la RAE, pero hay definiciones de literatura mucho más sensibles, mucho más poéticas, que nos ayudan a comprender precisamente el impacto de la literatura en nuestras vidas, nos sensibilizan un poco más en torno a esta bella arte y es por eso que pues, las vamos a compartir. También vamos a ver una infografía en torno a lo que es el texto literario para que quede claro y con esto vamos a ver las tres formas de textos literarios que tú las estás analizando, las estás revisando en la actividad integradora 1, donde te dan tres textos, uno con una forma narrativa, otro con una forma poética y otro con una forma dramática. Entonces todo esto lo vamos a ver en esta infografía que además es interactiva, ya verás. ¿Sí? También tengo otra infografía para que comprendas un poco más lo que es fondo y forma, en específico dentro de la poesía, pero lo podemos poner dentro de la literatura en general. Quise ponerla esta un poco más en específico para ver si de esta forma queda clara la diferencia. Esto es lo que vamos a hacer en esta primera sesión. La sesión del viernes jugaremos un Kahoot en torno a los principales conceptos de la semana, como el lenguaje literario, fondo y forma, análisis de un texto literario, cómo identificar el argumento, tema, personajes, la diferencia entre contexto de producción y contexto del autor, en fin, todos estos términos que estamos viendo en esta semana los profundizaremos a través de este juego, de esta herramienta que es el Kahoot. La próxima sesión también realizaremos el análisis de un texto literario, pero aquí por medio de una obra clásica, extraordinaria, El Principito de Antoine de Saint. Lo mismo que hiciste en la actividad integradora 1, pero con base en El Principito, porque no podemos dar respuestas, pero de esta manera puede quedar más claro. Posteriormente, como sabes, en la actividad integradora 2, tienes que realizar, adaptar un texto utilizando el lenguaje literario, ¿verdad? Tienes que, en este texto del perro y el cocodrilo, que viene a manera de verso, hay que convertirlo a manera de narración y utilizar además el lenguaje literario. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y vas a realizar precisamente tú algunos ejemplos, obviamente con apoyo y acompañamiento para que haya mayor claridad. Y con ello, pues tener claridad de cómo realizar esta actividad integradora 2, perdón. ¿Sale? Por último, dudas y comentarios. Estas dudas y comentarios pues pueden ser a lo largo de la sesión. Solo es cuestión de que levantes tu mano o escribas en el chat y pues bueno, lo resolvemos. Bien, aquí está, te comparto un poco de mi perfil profesional. Soy licenciado en educación con especialidad en español y tengo una maestría en habilidades directivas. Tengo 13 años aproximadamente, poco más,
de 13 años ininterrumpidos como docente en varias instituciones, en el Colegio Jacona Marista, en INEDI Gabriel Méndez Plancarte y aquí en Prepa en Línea CEP. Aquí en Prepa en Línea CEP, pues tengo ya también algunos años, 9 años aproximadamente, colaborando en este modelo educativo. He venido creciendo aquí también con Prepa en Línea CEP. Las materias que imparto en el aula presencial son taller de lectura y redacción 1 y 2, literatura 1 y 2, ciencias de la comunicación, esto del modelo anterior, de la nueva escuela mexicana, laboratorio de investigación, lengua y comunicación 1, 2 y 3 y pensamiento literario. Materias súper interesantes que de alguna manera aquí las practicamos precisamente en este módulo 4. Aquí en este módulo 4 vamos más con pensamiento literario. ¿Sí? Entonces, esto profesionalmente, personalmente, ¿qué te puedo decir? Ya irás conociendo mi estilo. Soy un apasionado de la naturaleza, de la aventura en la naturaleza. Me gusta mucho el ciclismo de montaña. Cada fin de semana, cada domingo estoy por allá en la montaña, o haciendo rutas de bicicleta de montaña, 70 kilómetros, 90 kilómetros, etcétera. Me apasiona mucho todo lo que tiene que ver con la aventura en la naturaleza, el senderismo, el campismo, el arte también. Me encanta el arte en cualquiera de sus manifestaciones y principalmente también el desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual. Yo creo que todos los seres humanos, para poder realmente ser libres y felices, tenemos que despertar, tenemos que conocer esa parte espiritual interior. Incluso lo que estamos haciendo aquí en Prepa en Línea CEP y todo lo que estés haciendo académicamente, profesionalmente, laboralmente, humanamente, lo que estés haciendo pues tiene que llevarte a eso, a ser más libre, más feliz, más alegre, etcétera, ¿no? Entonces no solamente venimos a aprender la teoría, sino cómo esta teoría la podemos llevar a la práctica, cómo todo lo que vemos puede mejorar nuestra propia existencia. Entonces te vas a dar cuenta que, pues todo, y luego además este módulo, pues, ¿qué más, verdad? Textos y visiones del mundo, tal cual, diferentes formas de ver el mundo que enriquecen la mía, ¿verdad? Entonces, esto como presentación personal. Espero que con esto pues ya tengamos mayor comunicación, mayor cercanía, que nos conozcamos un poco más y que con esto podamos fluir mejor en estas 4 semanas del módulo 4. 8 sesiones son las que vamos a tener, son 2 por semana. Entonces, bueno, pues vamos a alistarnos para iniciar con este Mentimeter acerca de lo que es la literatura. ¿Qué es la literatura? Regálenme unos segundos. Siempre tengo ya listo todo, tengo abiertas las herramientas, pero obviamente como las dejas de usar, haz de cuenta como que se cierran y hay que volverlas a abrir. Entonces, en un momentito más. Unos segunditos más. Aquí estamos. Present. Aquí le vamos a dar en enlace copiado. Lo envío aquí por el chat. En este caso, para nuestra compañera Melanie. Y me lo voy a enviar también a mí. Para enriquecer la participación, que no solamente sea su compañera. Entonces, Melanie, puedes ingresar directamente con este enlace.
Y de igual manera, estoy yo por ingresar. Si tienes alguna duda, Melanie, algún comentario, te escucho, te leo. Aquí ya estoy ingresando al Mentimeter. El código es 44859275. Unirse. Listo, ya estoy por aquí, Melanie. Entonces, pues adelante. Vamos a dar algunos 3 minutos para participar en esta actividad. ¿Sale? Vamos a subir un poquito más la música que siempre nos ambienta y en este sentido nos puede inspirar más. A ver, ahí suena mucho. Entonces, ¿qué es la literatura? Vamos a dar 3 minutos. Ya escribe nuestra compañera. Excelente. Ya saben que de esta manera es como ganamos la participación extra. También estoy participando con ustedes. Y tú igual, que ves la grabación, puedes hacerlo. Ve escribiendo ahí en tu cuaderno de notas. Acciones muy interesantes, palabras muy interesantes. Yo estoy quitando los nexos para que me dé oportunidad de escribir el mensaje de manera más clara, porque solo da poco espacio, si se fijan. Estamos cerca de concluir. Bien, yo creo que es tiempo suficiente, son los 3 minutos. Vamos a empezar a revisar
estas frases, estas oraciones, estos pensamientos en torno a lo que es la literatura. Veamos qué interesante, pues les decía, uno de los principales objetivos de esta primera sesión es que nos sensibilicemos al arte que es la literatura. Te decía, si yo me sensibilizo en torno al arte que es la literatura, pues ya de manera natural yo quiero estar cerca de ella. Busco comprender, busco leer, porque entiendo todo lo que aporta mi vida. Entonces, veamos. Es un diálogo entre el autor y el lector. Es algo extraordinario como la literatura, cuando agarramos un libro, es un momento de conversación, un acto comunicativo, ¿a poco no? Aunque de manera asincrónica. Quizá estos autores o este autor ya ni siquiera vive, entre comillas, ya no vive físicamente, pero a través de su poema, de su novela, de su cuento, de su obra dramática, sigue transmitiéndonos emociones, sentimientos, pensamientos, alegrías, nos ayuda a entender mejor la vida. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Podemos conocer lo que se vivió en otros tiempos. Bueno, es memoria escrita precisamente. ¿Por qué? Porque es memoria escrita porque ahí encontramos el reflejo de lo que se vivió en algún momento determinado de la historia, algún momento histórico, político, social, económico, bélico, natural, etcétera. Es una forma de imaginar mundos. Bien dicen que lo que está en tu mente está en tu vida. Si no está en tu mente, no está en tu vida. Aplica para aspectos positivos y negativos. Entonces, si yo no, en mi vida no hay ese mundo maravilloso, mágico, de agradecimiento, de salud, de bondad, de alegría, si yo no conozco ese mundo, pues no lo voy a poder vivir. Entonces, qué maravilla que a través de la imaginación, de esos mundos utópicos, de esas formas de ver la vida que nos comparten los autores, que expanden la nuestra para ver mejor nosotros, para vivir mejor, para expandir precisamente nuestra visión del mundo. Reflejo de la experiencia. Claro, encontramos en la literatura lo que ha vivido el autor, lo que le tocó vivir, sus experiencias en el amor, sus desamores, sus tragedias, comedias, sus dramas. La literatura es aprendizaje, definitivamente. Siempre ha sido considerada la literatura como una fuente de conocimiento. Una de las principales funciones que tiene la literatura es desarrollar la imaginación. Entonces, por eso es que hay una disputa ahí o hay una, digamos que, pues sí, es una disputa tal cual entre lo que es la tecnología y, y el arte o la literatura en este sentido tradicional. ¿Por qué? Porque a veces la tecnología nos quita la imaginación porque todo nos da, podemos claramente ver a detalle por medio de canales visuales, ¿no? Y demás auditivos y más canales que se utilizan por medio de la tecnología y la espontaneidad de la creación, etcétera. Entonces, en el caso de la literatura, estamos leyendo, nosotros somos los que estamos imaginando ese espacio, ese pueblo, esa ciudad, ese personaje, cómo era físicamente, cómo era moralmente, cómo era emocionalmente, etcétera. La literatura son historias, claro que sí. En la poesía encontramos historias, en los cuentos, en las novelas, etcétera. Es una expresión artística al igual que las 7 bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte. La literatura es reflexión, definitivamente. Es eso que en esos momentos de eureka que les llaman, esos momentos de pensamiento supremo, de despertar de conciencia, de claridad, esos momentos de claridad
esos momentos de reflexión, son los que inspiran en gran parte a los escritores a escribir su poema, a escribir su novela, a escribir su cuento, a escribir sus frases. Después de esos momentos de reflexión, definitivamente es creatividad. Todo el arte debe ser creativo, si no, no es arte, definitivamente. En el caso de la pintura, se pone creativo el pintor por medio de las formas y de los colores. En el caso de la literatura, ¿cómo se pone creativo? Por medio de la palabra, por medio del lenguaje connotativo, de las metáforas, de las antítesis, de las paradojas, de la sinécdoque, de la metonimia, etcétera, del lenguaje connotativo. Por eso es arte hecho en palabras. Eres un artesano de la palabra. Los escritores, los poetas son artesanos de la palabra. Ficción que revela verdades. Qué extraordinario. Esta figura literaria precisamente es una antítesis, ¿no? Una paradoja. Porque hay contradicción. Ficción que revela una verdad. Claro, esto es muy interesante. Vamos a verlo más adelante en siguientes semanas, pero ya vamos dando claridad desde aquí. Si se fijan, es una lluvia de ideas dentro de lo que es la literatura, pero estamos tocando muchos temas que estamos viendo en esta primera semana inclusive. La ficción son los diferentes mundos posibles que existen en la literatura. Hay diferentes mundos posibles. Mundo de ficción, mundo de terror, mundo utópico, mundo realista, mundo histórico, etcétera, ¿no? Entonces, un autor puede compartir una obra de ficción, ese es el estilo, pero dentro de esa obra de ficción o de fantasía está revelando una verdad. Qué interesante. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, conocer el contexto de la obra, el contexto del autor para realmente comprender su mensaje, porque no es nada sencillo. A diferencia de un texto argumentativo o a un texto informativo, periodístico, académico, etcétera, que el lenguaje es claro, específico y objetivo, el lenguaje artístico no es así. El lenguaje artístico utiliza la creatividad de la palabra. Entonces, digamos que no es claro, utiliza el lenguaje figurado. Entonces, si no conocemos el contexto de la obra o del autor, es muy difícil que sepamos identificar el mensaje. Lenguaje con una intención artística. Así es, ya lo estuvimos expresando. Y es una forma también de entender la realidad. Les decía, si no está en mi mente, no está en mi vida. Todo aquel pensamiento que llega a mí, que lo analizo, lo desmenuzo, hace que mi mente se expanda, y una mente expandida jamás regresa a su estado original. Fíjense qué interesante. Entonces, todo lo que yo estoy conociendo en la literatura que expande mi imaginación, mi manera de ver el mundo, mi manera de ver la vida, hace que mi vida cambie y que mi vida tome un sentido más empático con la naturaleza, con cualquier manifestación de vida, a la comprensión de que somos finitos, que no siempre vamos a estar aquí, que vale la pena ser felices, que vale la pena divertirnos, que vale la pena aprender, que vale la pena ayudar al otro, que extraordinario, ¿no? Entonces, ¿cómo lo conoce? ¿Cómo? A lo mejor estas ideas jamás las podríamos haber tenido, sino después de conocer esa historia que leímos en ese cuento, o en esa fábula, o en esa novela, o en ese poema, etcétera. Definitivamente la literatura es una exploración del alma humana, de la profundidad, de darnos cuenta que no solamente somos cuerpo, físico, materia, hay algo más, hay una chispa divinal que le conocemos como alma, como conciencia, ¿sí? Entonces, a través de la literatura podemos explorar el alma humana, porque los escritores,
los literatos, eso es lo que plasman en sus poemas, sus pensamientos más sublimes, sus sentimientos más hermosos, más puros, más bellos, o todo lo contrario, dependiendo del estilo. Pero eso es lo que busca manifestar eh, el autor, el artista, esa trascendencia. Bien dicen que el escritor escribe para la posteridad, para no morir, ¿verdad? Muy bien, ojalá que con esta actividad nos quede un poco más claro lo que es la literatura y que pues nos sensibilicemos y entonces que desde con todas estas nuevas perspectivas en torno a ella abordemos los textos que estamos analizando esta semana, el texto de Rubén Darío, el texto de Sor Juana, estas tres obras que tienen formas diferentes, forma narrativa, forma poética, forma dramática, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver rápidamente estas definiciones que hacen algunos autores, cinco de manera concreta, para que veas cómo definen lo que es la literatura. Jorge Luis Borges, Premio Nobel de Literatura. La literatura no es una mera imitación del mundo, sino una construcción infinita de símbolos, espejos y laberintos que reflejan la complejidad del pensamiento humano. Es un juego con el tiempo, la identidad y el lenguaje. La literatura existe no solo para reflejar el mundo, sino para reinventarlo. ¡Qué maravilloso! ¿Cuál es la cita de Borges? La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Vean qué maravilla lo que es la literatura. Nos dice Bakhtin, ve la literatura, especialmente la novela, como un espacio polifónico donde múltiples voces, ideas, discursos coexisten y se enfrentan. Para él, la obra literaria esencialmente dialogada o diáloga o dialógica, su sentido surge en la interacción entre distintas conciencias, entre autor, personajes y lector, ese acto comunicativo del cual hablábamos. La cita clave es: la palabra en la literatura está siempre habitada por voces ajenas. Es una intersección de sentidos en conflicto. Es extraordinario. Ítalo Calvino nos dice: concebía la literatura como una herramienta para explorar la complejidad del mundo, pero con ligereza, con inteligencia y precisión. En su serie de conferencias 6 propuestas para el próximo milenio, plantea que la literatura debe abrir nuevas perspectivas, multiplicar las visiones y liberar el pensamiento. Uf, maravilloso. La cita es: la literatura es una red de conexiones entre lo visible y lo invisible, lo posible y lo imposible. Nos dice Eggleton, crítico marxista, argumenta que la literatura no es un campo neutral, sino una forma de discurso cargada ideológicamente. Lo que una sociedad llama literatura depende de valores sociales, políticos y económicos, el contexto de producción. Así, estudiar literatura es también estudiar las estructuras de poder que la sostienen. Claro, si no conocemos el contexto de producción sociohistórico y cultural de la obra, seguramente no la vamos a comprender. La cita clave es: la literatura no existe como esencia fija, sino como una categoría construida históricamente. Vargas Llosa, otro grande. La literatura es una necesidad vital que permite al ser humano, fíjense, vital, que permite al ser humano imaginar vidas distintas, desobedecer la realidad y comprender mejor su condición. La ficción es, para él, una forma de resistencia ante lo establecido
y una vía para acceder a verdades profundas del alma humana. La cita clave es: la literatura no es un pasatiempo, es una forma de rebeldía contra la realidad. Qué extraordinarias frases, ¿verdad? Ojalá que les hayan gustado y ojalá que nos ayuden a sensibilizar un poco más en torno a lo que es la literatura. Ahora vamos con la siguiente actividad. En esta siguiente actividad les voy a compartir la infografía que acordamos, esta infografía interactiva. Otra vez hay que abrirla de nuevo porque al dejar de utilizarla, como que no la registra Zoom. Aquí estás. Muy bien. Aquí está esta infografía interactiva. En este caso, nuestra compañera Melanie nos va a apoyar en la realización de la misma. Yo te voy a apoyar, Melanie. ¿En qué sentido? Vamos a iniciar primeramente por definir, lo podemos hacer incluso, me vas diciendo tú qué palabras son las que consideras y yo las escribo por ti. ¿Te parece? Aquí están primeramente vamos a definir qué es un texto literario. Así titulé a esta infografía: acercamiento al texto literario. Entonces, vamos a definir lo que es un texto literario por medio de pues aquí está este párrafo, solo vamos a completar el texto. ¿Te parece si me vas diciendo? Escribe aquí por medio del chat, puedes encender tu micro o por medio del chat me dices cuál es la palabra 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 que están aquí. Son las palabras clave, ¿sí? Artística, expresar, obra, creativo y lenguaje estético. ¿Sale? Entonces, tú me vas diciendo. Nos dice Melanie, es una obra que busca expresar ideas, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Que busca expresar, es una obra escrita que busca expresar ideas, emociones. Vamos a escribirlo de una vez, ¿verdad? A ver, es una obra escrita, incluso vamos a cambiarle el color para que se vea más claro. Es nuestro escrito, no, pero este color, uno más contundente. Vamos a poner, pues el azul, creo que vamos a hacer el azul. Muy bien. Es una obra escrita que busca expresar igualmente. Sigo pendiente de las siguientes palabras, Melanie. Que busca expresar ideas, emociones o experiencias a través de de apoyo, lenguaje estético, el azul igualmente que decidimos. De un lenguaje estético y a ver, aquí a su compañera, y creativo, muy bien, y creativo. Y creativo
y por su intención artística nos dices excelente. Muy bien, Melanie. Vamos a ver. Intención artística. Artística. Lleva tilde porque es esdrújula. Artística. A ver, veamos. ¿Listo? Ok. Vamos a ver cómo quedó. Ya ampliando nuestra infografía. Aquí está. Acercamiento al texto literario. Es una obra escrita que busca expresar ideas, emociones o experiencias a través de un lenguaje estético y creativo. Se diferencia de otros tipos de textos como los informativos o científicos por su intención artística. Excelente, muy bien. Eso es un texto literario. ¿Qué características tiene? Sus características son las siguientes. Hay estética, ¿sí? Utiliza recursos literarios, subjetividad, porque refleja la visión del autor. Tiene una estructura diferente, estructura narrativa, estructura poética o estructura dramática, formas diferentes y busca transmitir una emoción, sentimientos, pensamientos, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Vean, esta parte de aquí es muy interesante, les va a servir para estas actividades de esta semana. Estas son las tres formas, literalmente, que puede tener un texto literario. Son estas tres formas: forma narrativa, forma lírica o poética y forma dramática. Forma narrativa, aquí está. Fíjate cómo tiene una forma, decimos, de corrido. Es prosa de manera general. De manera concreta es una narración. ¿Por qué es una narración? Porque hay un narrador, porque hay tiempo, espacio y personajes. Pero fíjate, forma, tal cual, literalmente la forma. Esta es una forma, esta es otra forma, centrado, los pequeños versos, ¿verdad? Que representan al género poético o lírico. Y esta es otra forma, estos son diálogos que representan al género dramático. Entonces, a simple vista, tú puedes identificar un texto en cualquiera de los géneros simplemente por cómo está escrito, sin necesidad incluso de leerlo, solo por su físico, solo por su forma. Ahora que estamos precisamente eh, diferenciando estos dos términos, que es fondo y forma, pues aquí lo podemos ejemplificar. Entonces, el género narrativo es un género que busca desarrollar la imaginación, contarnos historias a través de fábulas, epopeyas, leyendas, mitos, cuentos y novelas. Son los subgéneros de la narrativa, nacen de él, del género narrativo. ¿Qué características tiene el género narrativo? Hay narrador, hay tiempo, hay espacio, hay personajes. Veamos el ejemplo. En un pequeño pueblo vivía una niña llamada Ana, que soñaba con aventuras. Un día, mientras exploraba el bosque, encontró un mapa antiguo que prometía llevarla a un tesoro escondido. Con valentía, decidió seguirlo, sin saber que su viaje la llevaría a descubrir no solo riqueza, sino también el valor de la amistad y el sacrificio. Hay un narrador que nos cuenta la historia, hay personajes, hay tiempo y hay espacio. Género lírico. Su intención es expresar emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, utilizando el lenguaje artístico, las metáforas, las antítesis, paradojas, sinécdoques, metonimias, metáforas, etc. Por medio de versos. ¿Qué es un verso? Esas pequeñas líneas que componen un poema. El conjunto de versos se le conoce como estrofa, y quien escribe poesía, poeta, ¿verdad? Entonces dice: bajo el cielo estrellado, susurros del viento, mi corazón danza
perdido en tus sueños. Esta es poesía, la belleza de la palabra, los versos, las figuras literarias, la metáfora, ¿verdad? Mi corazón danza. El corazón puede danzar literalmente, ¿no? Tiene ese sístole y diástole, que es ese tic-tac, ¿no? Del reloj del corazón en este caso, el sístole y el diástole. Entonces, literalmente no danza, es una manera de decir que tiene ese movimiento, ¿verdad? Que a veces se acelera por emociones, impresiones, sensaciones, experiencias y demás. Entonces, la belleza de la palabra en la poesía, inmortalizar al ser amado, inmortalizar un momento, etc. El género dramático, cada uno tiene una intención diferente y no menos grandiosa que el otro. ¿Cuál es la intención del género dramático? Servir de espejo, reflejar los acontecimientos de la vida cotidiana. Esa es la intención que tiene el género dramático, conocer esos episodios que vives, que se viven en la sociedad como padres, como hijos, como pareja, como miembro de una sociedad, como etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el género dramático. El dramaturgo, que es quien escribe estos textos, los textos dramáticos, recoge el latido social, porque por lo regular nosotros no nos damos cuenta cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo, estamos metidos en nuestra tragedia, comedia o drama. Pero cuando lo vemos desde fuera, como espectadores, podemos tener esa reflexión. Es extraordinario. ¿Cuál es la forma, cómo podemos diferenciar, ubicar por su forma al género dramático? Pues por los diálogos, ¿sí? Son diálogos. Si ves un texto que únicamente son diálogos, pues es un texto dramático. Ese texto dramático incluye acotaciones, está dividido en actos, cuadros, en escenas. Entonces, su principal forma, ya decía, es el diálogo. María, mirando por la ventana. Obviamente esto no se tiene que decir, se hace, se actúa. Así es como tiene que decir el Parlamento este. Entonces, María, nunca pensé que esto pasaría. Juan, a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. María, pero yo quería que todo fuera diferente. Juan, tal vez sea el momento de crear un nuevo comienzo. Son las tres formas que adquieren los textos literarios y los estás precisamente analizando en esta actividad integradora 1. Hay un texto narrativo, hay un texto lírico y hay un texto dramático que seguramente vas a poder identificar más claramente por medio de esta infografía que acabamos de analizar. ¿Cuáles son las funciones que tiene el texto literario? Tiene una función estética. Para empezar, ¿qué es la estética? Una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Entonces, pues hay estética, son las funciones del texto literario porque busca expresar esas emociones, esos sentimientos de esta manera. Por ejemplo, yo puedo expresar, me siento en este momento muy alegre, ya estoy expresando emociones, sentimientos, ya con eso es estético o es artístico, no. Tengo que hacerlo por medio de una figura literaria, por medio de una metáfora, de una antítesis, de una figura literaria, de lenguaje connotativo, que tenga ese texto o ese mensaje, la estética. También tiene la función cognitiva, que es invitar a la reflexión y a la comprensión de la condición humana. Sobra decir por qué, precisamente, ya decíamos, a través del teatro, a través del poema, a través de la narrativa, el autor trata de, o más bien expresa lo que siente, lo que piensa, refleja lo que vivió en algún momento histórico, cómo se vivió en un periodo histórico, para que podamos tener nosotros una mejor comprensión de nuestra propia realidad. También tiene una función cultural porque refleja y preserva las costumbres y los valores
de una sociedad. A través de las leyendas podemos conocer las costumbres, la idiosincrasia de los pueblos. Maravilloso, ¿verdad? Todas estas culturas, todas esas tradiciones y cultura que precisamente tiene nuestro país por medio de estas grandes culturas prehispánicas también. Y de los pueblos originarios. ¿Cuál es la importancia, por último, cuál es la importancia del texto literario? Pues su importancia es desarrollo del pensamiento crítico. ¿Por qué? Pues porque fomenta la capacidad de análisis e interpretación para realmente analizar, a ver, ¿qué me quiso dar a entender el autor con este poema, con este mensaje, con esta figura literaria, al poner este mundo ficticio, este mundo utópico que trata de que imagine o de que sea más crítico de mi realidad actual, en fin. ¿Qué más tiene de importancia? Pues fomenta la empatía. Nos hacemos más empáticos porque nos identificamos con los personajes y sus experiencias. Esto es una de las intenciones, me parece, más significativas de la literatura, que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. A través de ese personaje me doy cuenta que yo también quizá traigo ansiedad o que yo también estoy enganchado con una situación que no puedo superar o que, no sé, cualquier situación que nosotros estemos viviendo como seres humanos, pues, que es común. Todos vivimos situaciones adversas, alegrías de todo tipo, pero a veces no nos damos cuenta. Y por medio de la lectura de esa novela, de esos personajes, me doy cuenta, pues, o a lo mejor me doy cuenta de cómo poder resolver una problemática que yo estoy pasando, porque el autor o ese personaje también la está viviendo y lo resuelve de una manera muy sencilla, suelta, se aligera, lo deja pasar, sigue adelante, tiene más fe, se vuelve más sensible, etcétera, ¿no? Entonces, maravilloso. Y también, pues, su importancia está en la conservación cultural, pues lo que ya comentábamos, transmite tradiciones y valores de generación en generación. Muy bien, con eso estamos llegando al cierre de nuestra sesión. No sin antes me gustaría dar espacio pues para atender dudas, preguntas, comentarios, y si no, con esto cerramos esta primer sesión de espacio abierto para el aprendizaje. Los que ven las grabaciones pueden externar las dudas por medio o los comentarios por medio del chat en plataforma, por medio del foro Aprendiendo. Recordarte, importante tu participación ahí. En este caso, nuestra compañera Melanie, ¿alguna duda? ¿Algún comentario, Melanie? Si no, estaremos ya cerrando nuestra sesión. Si no hay comentarios, si no hay dudas, con esto cerramos nuestra primera sesión. Un gusto estar con ustedes, acompañarlos estas 4 semanas del módulo 4, precisamente. Espero que en cada una de las sesiones se puedan sensibilizar un poco más en torno a lo que es la literatura, apreciarla, disfrutarla y demás. Y que sirvan estos espacios, pues, para complementar tu aprendizaje, para practicar los temas con los que puedas realizar mejor, de una manera más asertiva, tus actividades integradoras y pues también las formativas, definitivamente. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, muchas gracias. Buen día, buena noche, buena tarde, dependiendo de cuando vean la grabación de este espacio abierto para ustedes. Hasta la próxima, cuídense mucho. Gracias.